Están todos muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana de jueves en el que este partido todavía no se acaba. Como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. Héctor, bienvenido, muy buenos días allá en la bella Guadalajara. Eh, Esto se está poniendo muy bueno. Eh, La velocidad con la que está avanzando la inteligencia artificial se desbordó. La competencia ahora está llegando a tal nivel que ChatGPT ya le lanzó el reto a Google de tener el mejor buscador, o sea, de que sea, digamos, el medio de búsquedas número uno en Internet. Entonces, el Internet se está revolucionando as we speak. ChatGPT 5 está por salir, van a tener otros planes y la incursión en los diferentes metaversos está tomando auge. Eh, Algo que pude platicar con mi ChatGPT hoy en la mañana es que ya vamos tarde. O sea, ya para cuando estamos hablando, resulta que las propiedades en el metaverso y ahora ya son más valiosas que las que están aquí en la Tierra. Y podemos hablar de trading en el metaverso, sí, y sobre todo con blockchain. ¿Van a tener mayor valor? Es una locura, o sea, los invito a que nos mantengamos en sintonía porque los cambios vienen muy rápido. Eh, Toda la inteligencia artificial, todas las plataformas de propiedad en el metaverso van a cobrar mucho valor y creo que esto es algo que ya Mark Zuckerman lo vio, en donde él dice, bueno, es que ya el celular podría ser reemplazado por unas gafas, ¿no? Que es lo que él promueve tanto allá en Estados Unidos. Quizás no tanto por unas gafas, pero sí por unos lentes VR tipo MetaQuest, Apple Vision, you name it. Y creo que vamos a estar de pronto o nos vamos a ir sumergiendo en ese mundo cada vez más. Y va a ser un reto para nuestras mentes lidiar entre la realidad física, la realidad virtual y imagínate, ¿no? O sea, decir, a ver, de pronto me volví millonario en la realidad virtual y por ende ahora también soy millonario en la realidad física. O sea, es algo que rebasa la imaginación de todos, ¿no? Pero el caso es que hagamos trading aquí, hagamos trading en el metaverso. El caso es que sea un trading rentable. Y no sé, digo, sky's the limit. No, el desarrollo de los propios avatars. En tu mansión del metaverso, en tu cuarto de trading con 20 pantallas, no sé, digo, ahora sí que eh, yo estoy hablando desde la parte imaginativa porque todo esto está en desarrollo, pero es importante el que tengamos todos estos factores en mente porque justo ahorita podría decir que en el metaverso, muy probablemente hay valores como los que tenía el Bitcoin cuando valía $1. Entonces, si los compramos ahora, puede tener una proyección similar o mejor
al paso de los años. Entonces, de todo lo que vaya descubriendo también lo voy compartiendo con ustedes. Pero en trading, los patrones que estamos viendo aplican aquí en China y en el metaverso. Entonces, vale la pena tomarlos en consideración. Bienvenidos todos y vamos a repasar lo que vienen siendo los patrones en los sistemas de canales. Hemos visto ya la tendencia alcista y la tendencia bajista. Los mejores territorios para colocar posiciones de acuerdo al Sun Tzu, el arte de la guerra, por la conjugación de dos fuerzas que facilitan la conducción de nuestras posiciones a buen puerto, aun cuando temporalmente pudieran retroceder, la propia tendencia lo lleva a buen puerto. El movimiento lateral, oigan lo que les voy a decir. Dentro de nuestra biblioteca de trading, hay 3 libros que recomiendo no deben de faltar, además de los que ya tenemos. Estos libros son escritos por Al Brooks. Al Brooks con B, R, W, K, S. El primero habla sobre las posiciones que colocamos en los 2 escenarios que he planteado en estos webinars. Tendencias, o sea, el aprovechamiento de las tendencias. Y de hecho es un libro que está en español, se consigue en Amazon, tarda unos 5 días en llegar. Es un libro choncho, poco técnico, pero es fundamental. El segundo libro trata de la colocación de posiciones en el territorio que estamos mostrando el día de hoy, que son los reversals, que son las reversiones. Trading on reversals. Ese no lo hay en español, está en inglés, pero hablando de la inteligencia artificial, que es una revolución brutal que está sucediendo, eh, puedes hacer algo muy fácil. De entrada le puedes pedir al chat GPT que te resuma el libro, que te desglose cada capítulo, que te lo lea. Bueno, pero independientemente de eso, uh, si lo estás leyendo con detalle y está en inglés, le sacas foto a la página y el ChatGPT te lo traduce y te lo lee. Entonces, eh, no hay pretextos, ahora sí. Y habla sobre, podríamos decir, el segundo mejor terreno para colocar una posición, que son los rebotes. Por price action o por sistema de canales también. El tercer libro trata, vaya, el martes de la próxima semana que vamos a ver los patrones de continuidad, no los ve Al Brooks porque van incluidos dentro de las tendencias, o sea, los patrones triangulares son los que se desarrollan dentro del canal alcista o el canal bajista. Pero él tiene un tercer libro que suena a ciencia ficción, muy buen libro, por cierto, que es Trading Ranges. O sea, ¿cómo puedes hacer trading en rangos? Entonces, nuestro nivel de maestría puede fortalecerse con la lectura de estos libros, la lectura y el uso de estos libros. Y por razones lógicas, el autor los ha planteado en ese orden. Primero las tendencias, luego los retrocesos, las reversiones y por último los rangos. Eh, Esto nos da la capacidad de hacer trading entonces
prácticamente en cualquier territorio, sí, con la observación de que si yo puedo escoger entre hacer trading en una tendencia a hacerlo en un rango, pues voy a escoger la tendencia. Entonces, eh, es interesante esto porque de alguna manera nos plantea señales específicas que podemos aprovechar. O sea, el libro de Rainer Theo, Price Action Trading Secrets, es una muy buena puerta de entrada y ya después podemos entrar a universos más profundos. Cuando hablamos de patrones de precio, vamos a hablar sobre los dos siguientes sistemas, el patrón de reversión y el patrón de continuidad. Si podemos anotarlo, y lo prometido es deuda, y en esta presentación les voy a mostrar cómo el hombro, cabeza, hombro siempre se presentan. Y cuando hay un patrón de reversión. Y el martes vamos a ver los patrones de continuidad. El rey de los patrones de reversión es el hombro, cabeza, hombro. El rey de los patrones de continuidad son los triángulos. Es la representación de choque de canales. O sea, el martes próximo les voy a mostrar la anatomía interna dentro de cada triángulo para que tú puedas detectar cuáles son los canales que están chocando, cuál es el que tiene mayores probabilidades de éxito, dónde podemos colocar la posición y cuáles son las señales que vamos a tener de confirmación que vamos por el buen camino. ¿Va a ser esto algo en lo que podemos nosotros afinar y lograr una mayor asertividad en nuestras predicciones, por así decirlo? Sí, en ambos casos, en patrones de reversión y patrones de continuidad. Miren, un gráfico es un escenario complejo en el que mientras tú tengas tendencia alcista o bajista, vas a poder observar diferentes rupturas de triángulos internos. Y cuando hay retrocesos, dentro del retroceso, vas a poder ver hombros, cabeza, hombros más pequeños. Obviamente, los hombros, cabeza, hombros más grandes, de más grandes temporalidades, hay un refrán que dice a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón. Entonces, más confianza también te puede dar el hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque dentro de una tendencia, tú puedes tener un mini hombro, cabeza, hombro que no rompe hacia abajo. O sea, no confirma la reversión, sino que de pronto continúa. Es parte nada más de un retroceso. Por eso, mientras podamos identificar el ecosistema de una tendencia alcista, solamente colocamos posiciones alcistas, y en el ecosistema de una tendencia bajista, solamente las posiciones bajistas. Eh, Esto lo puedo identificar como el observar la fuerza de un tornado o de un huracán. O sea, vamos a fluir en la dirección en la que está girando. No vamos a colocar posiciones en contra porque te puedes topar con el tractor, ¿no? Como la primera película de Tornado. Y hay una segunda versión, como la secuencia de la primera, que creo que se llama Tornados esta vez. O sea, lo hicieron plural y salen como tres tornados simultáneos. Se las recomiendo. Está interesante porque también tiene que ver con trading. O sea, el que de pronto uno empieza a generar la sensibilidad de cómo se está moviendo el viento para que con un pequeño detalle tú ya detectes que muy probablemente ahora va en sentido contrario. Se pone bueno, ¿ok? Vamos identificando estos patrones porque vamos a ver cuáles son los principales de acuerdo a sus nombres. Puedes tener
Fíjense, ¿de dónde surgen los patrones de continuidad o los patrones de reversión después de pausas? ¿Ok? O sea, el mercado ojalá se moviera como proyectil, ¿no? Colocas la posición y oh, no, vas en corto y, o sea, ojalá. Y no es así, ¿no? Y entonces ese desciframiento tiene que ver con que primero está oscilando y segundo, aparte de todo, se le ocurre hacer pausa. Y algo que podemos detectar en nuestro trading, y ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo, es que puedes ver un activo que va, sube y sube y sube. Nada más entras. Ah, no, ahora va lateral. Ahora, o sea, nada más estaba esperando a que yo entrara para que. No, no, espérate, ya entró Carl, entonces ahora sí, ya vámonos leve, ya. ¿No? No es nada personal. Simplemente te está dando más información de por dónde está fluyendo en ese momento y cuál es el posible futuro comportamiento. A final de cuentas, estas pausas son movimientos laterales, ya sea de continuidad o de reversión, pero que te está dando indicios para tú permanecer ahí, me explico. O sea, si tú estás navegando una tendencia alcista y de pronto empieza a fibrilar, empieza a entrar en secuencia lateral, puedes observar que además la volatilidad va disminuyendo y esa disminución de volatilidad está formando un triángulo que en la gran mayoría de los casos es un banderín. Ahora, después de un movimiento alcista, tienes más altas probabilidades de que rompa hacia arriba, de que rompa hacia abajo. Entonces, mientras se mantenga dentro del triángulo, hold on, hold on, hold on, hold on, rompió hacia arriba, sigue, sigue, sigue. ¿Ok? O sea, ese tipo de lectura es lo que, si tú la entiendes y captas la carátula de lo que hay detrás, vas a poder ir entendiendo lo que está haciendo el mercado y actuar acorde a. Ahora, imagínate que tú vas en un movimiento alcista uh, como este, ¿ok? Y de pronto comienza a irse de forma lateral. La recomendación o lo ideal es que para cuando eso suceda y entre dentro de la configuración del banderín, tú ya tengas blindada la posición. O sea, esto está haciendo, tiene este banderín y el precio está aquí adentro fibrilando. Y está muy fácil. No hay garantías dentro de un banderín. Tienes un 60-70% de probabilidades que rompa hacia arriba y un 30 o 40 de que rompa hacia abajo. Pero si rompe hacia abajo, no pasa nada. Quitémonos de la mente ese concepto de, ¿y si me equivoco? ¿Y si no tengo la razón? Espérate, o sea, tú estás actuando de acuerdo a los indicios que te va dando el mercado, pero este puede reaccionar de una forma diferente. A veces siento que el trading es como una carrera de caracoles. O sea, pones un caracolito y te pones a ver hacia dónde va a caminar. Si camina a la izquierda, tengo utilidades, y si camina a la derecha, me voy a pérdida, ¿no? Y ahí va el caracolito. Y se va en medio, y de pronto se va para acá, y de pronto se va para allá. Eh, pero resulta que tú vas conociendo cada caracolito y de pronto observas, ah, mira, este de pronto tiende a irse hacia la izquierda y este tiende a irse a la derecha. Entonces, como que ya vas conociendo los activos para ver más o menos cómo se comportan. Aquí es igual, ¿ok? Y si rompe hacia arriba, te vas cubriendo mínimos de utilidades y tu utilidad se volvió exponencial, ¿ok? Por eso Mike Bellafiore dice que es importante que en los movimientos laterales aguantemos hasta que el mercado presente un movimiento importante. Esto lo dice en su libro The Playbook.
estamos preparados para cualquiera. Si va en contra, nos sacan cero. Y si va a favor, va bien. Y hay probabilidades de que nos saque y se siga para arriba así. No das corajes. Es welcome to the club. ¿Ok? Eh, Edwin Lefebvre, en su libro Recuerdos de un trader de acciones, nos dice, recuerdos de un operador de acciones en la bolsa. A ver si se alcanza a ver. Aquí está. Recuerdos de un trader, de un operador de acciones en la bolsa. Un libro escrito en 1923, hace más de 100 años, cuyos principios aplican a la perfección en la actualidad. Este señor, imagínense, Edwin Lefebvre, que hubiera dicho, híjoles, voy a estar apareciendo en las pantallas de computadoras dentro de 100 años y van a decir que lo que dije no estuvo equivocado. Madre santísima. Él dice, una tendencia tiene mayores probabilidades de continuar que de revertir. Ese es el principio de los patrones triangulares. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el banderín se va para abajo? Fue un hombro, cabeza, hombro. Es fascinante. O sea, ese fue un hombro, cabeza, hombro, que lo lanzó hacia abajo. Entonces, como ven, siempre vas a tener dos ópticas funcionando en el mercado, la de los compradores y los vendedores. Cada uno está metido en su realidad. Uno ve el hombro, cabeza, hombro, el otro está viendo el patrón triangular y están en lucha constante hasta que de pronto uno domina. Y nuestra labor es detectar quién es el que está dominando e ir con esa fuerza para nosotros aprovechar eso. Ahora, cuando la fuerza termina, es cuando se produce el hombro, cabeza, hombro, que produce esta situación de hombro, cabeza, hombro. Y es un patrón de reversión. O sea, llegó, exhaustó su energía alcista y de pronto se tornó bajista. Esto tiene que ver hasta con la psicología involucrada. Voy a procurar tener un webinar solamente de eso. Pero básicamente es cuando la avaricia se transformó en pánico y cambia en dirección. Eh, ¿Cuáles son los principales patrones de continuidad? Triángulos, banderas, banderines, cuñas, rectángulos. ¿Cuáles son los principales patrones de reversión? HCH. A mí me gusta mucho cómo lo dicen en Brasil, porque en Brasil es oco, hombro, cabeza, hombro, oco. Entonces el oco, ahí la ventaja es que es OCO, pero aquí es HCH. Entonces, bueno, el HCH, abreviado, es el rey, y tienes triples techos y fondos, dobles techos y fondos, punta B, cúpula, platillo, y en todos se presenta el hombro, cabeza, hombro, que es el quiebre de la burbuja. Esto, esto lo vamos a ver con lujo de detalle y se los voy a demostrar. Ah, aquí vienen algunos elementos que, Héctor, tú tienes ya en la presentación. Eh, Buscaré hacerte llegar el día de hoy la de continuidad. Aquí puse en portugués, ¿no? Dentro de mis presentaciones, padrón de reversão. Voy a mostrarlo de forma gráfica. Miren, cuando recién vemos un gráfico, una persona que no está versada en la lectura de gráficos vería esto sin que le diga mucho. Ahora, una persona un poquito más versada dice, yo veo una tendencia alcista. Una persona todavía más versada dice, había una tendencia alcista, pero esta está en proceso de debilitamiento en fase 3. A ver, ¿cómo está esto?
como dicen en Brasil, vamos lá. Voy a colocar las líneas suficientes para poderle dar mayor entendimiento a esto. Lo primero que hago es que ya tengo confirmación de una línea de tendencia. Segundo, ya puedo colocar una línea de retorno paralela a esta. Voy a colocar también las líneas de regresión lineal que me den todavía un mayor entendimiento de cuál es el comportamiento que está teniendo esto y que además te permite ver el hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro. Ah, claro, sí, sí, sí. Te mando también, Héctor, los nombres de los libros y sus autores, para ir integrando tu biblioteca de trading, que es vital. Tener esa información ya es muy valioso y después pasarla a la mente todavía más y ponerla en práctica todavía mejor. Eh, Primera fase de debilitamiento. Miren, aquí vuelvo a tocar un punto crucial. Miren, en las noticias aparece Bitcoin alcanzando máximos históricos. Como hubiera dicho mi papá el día que nací, ya vas tarde. O sea, cuando tú oyes que has alcanzado máximos históricos, no vamos tarde, vamos muy tarde. Quiere decir que los que colocaron la posición o compraron el activo hace tiempo, ahorita están maximizando sus utilidades. Pero nadie te está diciendo, aunque de alguna manera te están invitando, de forma, yo diría, ¿cómo te diré? O sea, no con mala intención, pero sí con un cierto propósito, ¿no? De lograr que todavía avance más en esa dirección. ¿Qué pasa? Que las personas dicen, porque además te lo preguntan, te dicen los de Investing, oye, el Bitcoin está alcanzando máximos históricos, te estás quedando fuera del juego y entonces te llenan el orgullo, ¿no? Ah, no, ¿cómo crees que me vas a estar me voy a estar quedando fuera del juego? Compro, ¿no? Y pasa exactamente lo que describí hace un momento. Nada más coloco la posición, ahí va lateral o empieza a retroceder. ¡Ah! O sea, ¿no? Es porque el timing, generalmente, la mejor de las oportunidades se está librando cuando casi nadie habla del asunto. Cuando esa oportunidad está pasando desapercibida. Y suena lógico, miren. Si una oportunidad es detectada de forma clara, ¿qué le pasa al precio de inmediato? Porque todo el mundo se dio cuenta que era una buena oportunidad. Pero si antes de que esto sonara, tú ya tienes la información de que es una buena oportunidad y entras, cuando se empieza a detonar, tú ya vas en el barco, ¿ok? Entonces, no, hasta que superas el valor intrínseco y entonces se empieza a sobrevaluar el activo y empieza a entrar en una burbuja donde tú reconoces las cuatro fases de debilitamiento y reversión de una tendencia para saber dónde salirte. Y curiosamente, generalmente la fase de salida es cuando está alcanzando máximos históricos, porque es cuando está dando el flamazo, que es la cabeza del hombro, cabeza, hombro. Entonces resulta que la gente que sí sabe de esto te está invitando a que compres
cuando sería el mejor momento de venta para los que ya compraron hace mucho. Esto que les estoy presentando es muy importante porque te da otra óptica. Ok, voy tarde, pero reconozco que esa oportunidad ya se fue. Y si somos demasiado hambrientos, vamos a decir, pero ahora va a llegar el momento de entrar en corto. Eh, Entrar en corto después del flamazo requiere habilidad porque en cualquier momento va a intentar hacer el fallo de la oscilación. Y eso nos puede pegar, porque no siempre pega más abajo, a veces pega en el mismo nivel, a veces pega tantito más arriba. Entonces, es una posición agresiva, pero puede funcionar. Si tenemos una mecha, dos mechas, tres mechas, chequen esto. Esto es bien importante. Ah, voy a poner, las voy a poner en rojo. A ver si me explico con lo que les voy a decir a continuación. Si yo tengo, no voy a poner las velas, sino nada más la pura mecha. Y tengo tres mechazos como esto en la temporalidad de un día. ¿Saben qué es esto en la temporalidad de una hora? Es un hombro, cabeza, hombro. Dices, ¿en serio? Sí. O sea, te vas, por favor, hagan la prueba. Cuando veas dos mechazos, generalmente el segundo mechazo es más bajo que el primero. Vas a poder observar en gráficos más rápidos, hombros, cabeza, hombro. Este desciframiento es brutal, porque es justo lo que te está dando la señal para entrar en corto en base a price action, en base a velas. Y si quieres tener todavía una confirmación adicional, te vas a un gráfico más rápido y vas a ver la mecánica en hombro, cabeza, hombro que te está diciendo cómo va evolucionando y puedes generar una mayor sensibilidad de la operativa interna de la vela sobre de la cual estás trabajando. Entonces, el mejor momento de salida viene siendo el flamazo. Luego, esto baja. Si no entramos en corto o no nos salimos, va a subir. Y el segundo mejor momento para salirte es el hombro derecho, que es el fallo de la oscilación. Segunda fase. Tercera fase, ruptura de la línea de tendencia, que generalmente se produce después de la ruptura, después del fallo de la oscilación. Aquí en este gráfico se produjo de forma lateral, pero aunque tengas un mechacito, ¡chum!, ya estás en movimiento lateral. Tu línea de tendencia ha sido fracturada, la percepción de las personas que están operando en base a esa línea de tendencia ya se debilitó. Entras en movimiento lateral y el procedimiento más usual es que después de eso rompe el último soporte y con eso se confirma la reversión de un hombro cabeza a hombro. Esto lo conectas con lo que vamos a ver el martes de patrones triangulares, donde tú ya de entrada puedes ver una proto línea de tendencia bajista con un triángulo bajista que tiene todas las probabilidades de romper hacia abajo, mientras no te rompa tu línea de tendencia. Las pruebas de fuego ocurren aquí en esta zona y sí tienes mayores probabilidades de que rompa hacia abajo. Si de pronto rompe hacia arriba, estás nuevamente en movimiento lateral. Y si es así, cuando estoy de acuerdo en que
Después de un hombro, cabeza a hombro, tienes altas probabilidades de que rompa hacia abajo. ¿Qué hacer cuando no sucede? La posibilidad de que siga bajando sigue en pie, pero ya se debilitó. Y por esa debilidad, mi protocolo es mejor salte, porque la predictibilidad de tu operación se redujo y a lo mejor ya está blindada. Entonces, si ya está blindado, pues manténla, el blindaje va arriba, esto va bajando. Entonces, si ya está blindada, pues aun cuando rompa la línea de tendencia, si se mantiene en forma lateral, el peor de los casos es que te saque solo. El problema es cuando no hemos tenido la oportunidad de blindar, el patrón se volvió incierto y todavía vamos en pérdida. ¿Qué hacer en ese momento? Mi recomendación en automático es pon tu take profit en cero. Dirígete a la salida de emergencia. Oye, Carl, pero la fiesta se está poniendo buena. A la salida de emergencia. Oye, Carl, pero ¿qué, o sea, ¿qué parte de la salida de emergencia no hemos entendido? ¿No? Sales y clásico, ¿no? Nos asomamos y sí bajó. Ay, Carl, te dije que sí iba a bajar. Señor, el problema no es si baja o no baja. El problema es que el patrón ya se volvió incierto. Es un volado. A ver si me explico. Si tú tienes un patrón bajista que se vuelve lateral, hay un efecto que se llama fan effect o efecto de ventilador. Cuando el ángulo del canal comienza a rotar y a cambiar, ¿qué crees que va a suceder a continuación? O sea, se vuelve a formar un patrón de reversión. Y miren, eh, lo van a poder constatar en su práctica. Cuando de pronto vean hombros, cabeza, hombros conectados, dices, esto es una locura. O sea, tengo hombro, cabeza, hombro, pero en lugar de, o sea, sí rompió, pero me produjo un hombro, cabeza, hombro invertido. Ah, fregado. Y de pronto vuelve a ser un hombro, cabeza, hombro. ¿Y de qué te está hablando? A ver, miren, el ejemplo que les ponía yo el webinar pasado. Tienes, déjame ver si puedo ejemplificar esto bien. Ay, espérame, esto no. Ah, cambiar de color, no me deja. Vamos a ver acá. Esto, aguántenme, porque esto tiene todo que ver. Ok. Y ahora vamos a poner un bloquecito aquí, chiquito. Y ahora otro bloquecito aquí. Ok. Acabas de colocar la posición alcista y de pronto te aparece esto. Este es un canal. Ahora, tienes la ventaja de que la última es una vela alcista y si vas para arriba, tienes altas probabilidades de que siga hacia arriba. Ok. Pero si después de esto aparecen puras velas de cuerpo chiquito, estás en movimiento lateral. La ventaja la tienes cuando tu patrón triangular o tu patrón de hombro, cabeza, hombro te indica qué es lo que está haciendo. Y mientras se mantenga dentro de esa carátula, está como bajo tu control, como que está bajo tu territorio, está dentro de tu zona de validación, se está validando tu plan. Pero si rompe, como lo está haciendo aquí, es que, y esto que ves acá, no es algo jalado de los cabellos y lo puedes ver muy fácilmente en patrones, en gráficos de 1 minuto o 5 minutos. Hace un perfecto banderín y de pronto se sigue derecho, le valió madres. O sea, entonces, cuando eso suceda, es muy fácil. Pasó de un patrón identificado a uno no identificado, salte. Oye, pero
estoy blindado y puede ser que siga para arriba, perfecto, sigue. Pero si estás con pérdida, mi recomendación es salte por lo siguiente, porque todavía estás en un rango en el que si da un mechacito, ¡fum!, te puedes sacar en cero. La libraste. Eh, y lo máximo que puedes permitirte perder de forma recomendada es el 1% del total de tu capital por posición como máximo. El 1%. Entonces, si te activa el stop loss, ni hablar. Tú hiciste lo que pudiste, ¿ok? Pero si entras a un patrón no identificado, mi recomendación es salte. Oye, que retomó, sí, miren, la otra vez fui al médico y me dijo algo muy sabio, muy cierto. Me dice, a ver, eh, cuando te da una gripa, si te vuelve a después de un tiempo, o sea, te da una gripa y te curas, y te vuelve a dar una gripa, es otra gripa. No es una recaída de la gripa anterior, ¿me explico? Aquí pasa igual. Cuando te saca y de pronto retoma, no es porque, ya iba de todas maneras para arriba, no, señor, es porque cayó, te protegió y de pronto cambió otra vez y ahora va en sentido contrario. Ya es un nuevo movimiento y tú decides si entras o no. A veces hay personas que dicen del puro coraje entro. No lo recomiendo porque si es del puro coraje, pues a lo mejor vamos a estar pierde y pierde, ¿no? Eh, Dentro de nuestras capacidades vamos a estar detectando las mejores oportunidades. Y si nos ayudamos con la inteligencia artificial, como mencionaba yo al principio, mucho mejor todavía. El trading solitario se ha acabado. Ahora le puedes sacar una foto al gráfico y le puedes preguntar qué opina el ChatGPT. No quiere decir que no se vaya a equivocar. Es más, por lo general, él te puede decir, tú le puedes decir, mira, lo que yo veo es esto y esto y esto. Y él te va a decir, oye, yo coincido contigo. Sin embargo, hay que tomar en consideración esto y esto y esto. Entonces, no es que tenga la palabra final, pero como todos los indicadores, la inteligencia artificial se vuelve otro indicador adicional, donde de pronto te puede hacer ver algo que no habías visto. Por ejemplo, oye, que el dólar se fortaleció el día de hoy. Ok. Pero, ¿qué pasa si de pronto tuviéramos un anuncio de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana? Y esa sería una mención que te podría hacer el ChatGPT diciéndote, en técnico vas bien, pero mantén ojo también en el análisis fundamental. ¿Ok? Eh, el saberte las cuatro fases de debilitamiento y reversión de una tendencia, flamazo, fallo de la oscilación, ruptura de línea de tendencias y ruptura del último soporte cuando es de alcista a bajista y la ruptura de la última resistencia cuando va de bajista a alcista. ¿Ok? Ahora, para poderles comentar de forma clara cómo es que el hombro, cabeza, hombro siempre se presenta, me voy a ir directo al gráfico de el doble piso y el doble techo. Ahí está. Este, esta presentación, por supuesto, recomiendo que la estudiemos a fondo. Aquí viene la anatomía del hombro, cabeza, hombro y de por qué es que este se forma. Cómo en una tendencia alcista los volúmenes que se presentan son más fuertes en los movimientos alcistas, pero cuando todo este proceso revierte, entonces ahora tienes mayor volumen en los movimientos bajistas que en los alcistas. Por eso es un patrón de reversión, porque está cambiando el patrón de reversión de los participantes. Eh, Aquí vienen algunos otros ejemplos. Me voy a ir al doble techo porque es un poquito más claro en ese sentido. Tenemos una tendencia alcista fabulosa. Los toros vienen cantando, subiendo la pradera.
todo es felicidad, ¿no? Ese libro de ¿Y quién se robó mi queso? Pues aplica en estos patrones también. Am, de pronto topa con una resistencia y sucede algo curioso. Esto, miren, ¿cómo podemos protegernos de una estafa cuando detectas un pequeño indicio de algo que no está bien? Como en Matrix, cuando de pronto Neo está viendo al gato negro y de pronto el gato negro hace chuc, chuc, y sigue caminando y dice, ay, güey, aquí hay algo raro porque ese cortito no es normal, ¿no? Eso nos va a pasar mucho, yo creo que en la realidad virtual, o sea, estás metido en el metaverso y de pronto, chuc, chuc, oye, no, aquí ya me di cuenta que, ay, güey, esto no es la realidad es esta. Aquí ya rompió la línea de tendencia. O sea, de fase uno se fue directo a fase 3. ¿Qué crees que va a suceder ahora? Se va a ir a fase 2. Pero, ahí te va. Llega a la misma altura que el anterior, pero aquí es donde viene el pero, porque esta subida es tremendamente más débil que la anterior, aun cuando tienen la misma altura. Observa. Decíamos que una tendencia es fuerte mientras el precio esté tocando o superando la línea de retorno, pero de pronto ya no la toca. Por el simple hecho de no tocar la línea de retorno, es un hombro cabeza a hombro. Porque para que esto fuera una tendencia fuerte, esto tenía que haber subido hasta acá. ¿Ok? O sea, todavía había hecho un bajo más alto, pero no está alcanzando a subir. Puede ser un triángulo, sí, sí puede ser un triángulo, dependerá de para dónde rompa. Pero por lo pronto, ay, ching, pero, este, por lo pronto es un hombro cabeza a hombro, porque en sí mismo ya es un fallo de la oscilación. ¿Y por qué es un fallo de la oscilación? Porque no alcanzó a producir un alto más alto. Y siendo todavía más exigente, no tocó la línea de retorno. Entonces, eso lo hace hombro, cabeza, hombro, ¿ok? Este, se forma este canal y de pronto rebota. Si aquí rebotara y se fuera hacia arriba, hubiera sido un patrón alcista, pero cuando rebota y marca esta señal de debilitamiento en ángulo, donde el ángulo ya no es ascendente, sino lateral, por el fan effect que se está formando, esto va a producir una reversión. El hombro, cabeza, hombro siempre está presente. Depende de qué tan ortodoxa sea la persona. Si a la persona le sirve más decir es un doble techo, pues es un doble techo. Y de todas maneras, reconociste un patrón de reversión, ¿ok? Si de pronto supera, a eso se le llama un bull trap. Y el bull trap eh, es parecido a los máximos históricos. O sea, aparenta que sigue subiendo y ojo, es posible que siga subiendo, pero momentáneamente, ¿qué crees? Ahí te va. Cuando los que ya han comprado escuchan que estás llegando a máximos históricos, de pronto sienten una especie de you're going too far. Ya fuiste demasiado lejos. ¿Y qué crees que hacen en ese momento? Vende, 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 vende. Y por eso empieza a retroceder. Eso es lo que sucede ahí también. Miren, los soportes y resistencias son niveles psicológicos que generalmente están ligados a un número cerrado. La gente, los operadores, los bancos, cuando llegan a ese nivel, dicen ya,
hasta que vaya generando confianza de romper ese nivel. Pero romper ese nivel significa el mantener posiciones o de pronto colocar posiciones en niveles muy altos donde ya nadie se quiere arriesgar. Entonces, eso es lo que de pronto produce la caída, ¿ok? En el triple techo ocurre lo mismo y miren, o sea, eh, no solamente ya no tiene fuerza, ya estás fuera del canal alcista, me explico, estás solamente en un movimiento lateral. ¿Puede esto de pronto hacer esto? Sí, sí puede. Pero después de tanta reticencia, lo más seguro es que rompa hacia abajo. La misma anatomía la tienes en patrones de bajista alcista. Ahora, a mí me encanta en lo personal, como dicen en Brasil, ese es un padrón M de reversão. Es un padrón M, es el doble techo. Final de cuentas, como lo quieras ver, o sea, yo me podría mantener terco, ¿no? Es que es un hombro, cabeza, hombro, no importa. Lo quieres ver como una M, es una M. Y si es de reversión, hay muy altas probabilidades de que vaya para abajo. El otro, en Brasil le dicen, o padrón. Híjole, aquí ya empiezo a cascabelear. W, el padrón W, este. Que nuevamente, si yo coloco la línea de tendencia bajista y la línea de retorno, tengo la radiografía de en qué parte todavía la tendencia era fuerte y en qué parte ya se debilitó y por qué aún estando en el mismo nivel, yo puedo categóricamente decir que es el fallo de la oscilación, porque se mantuvo al mismo nivel que el anterior, cuando para poder continuar dentro de la definición de tendencia alcista, esto tenía que haber llegado aquí abajo. Entonces, uh, ¿qué hacer en estos casos? El patrón hombro, cabeza, hombro es una región de turbulencia. Generalmente, lo que te está indicando es, si tú compraste o vendiste hace mucho, el mejor lugar de salida. Y si te sales ahí y de pronto, y yo creo que esto, por supuesto, me ha pasado algunas veces, este, cada que sucede, una parte de tu autoestima se eleva, ¿no? Porque dices, detecté el mejor punto de salida, ¿no? Y ya nada más ves como el precio retrocede, retrocede, retrocede. Esto es temporal, porque si estás en una tendencia alcista, eso temporal en cualquier momento va a retomar. Ahora, el punto es que cuando comienza a bajar, si rompe la línea de tendencia alcista, es muy mala noticia para el que vaya hacia arriba. Y curiosamente, si nosotros hemos trabajado de forma disciplinada nuestro stop loss hacia abajo, aquí te va a sacar en automático con un mínimo de utilidad si es que no notaste la primera señal de salida y la segunda señal de salida. Lo mismo en una tendencia alcista. Si tú tienes el canal alcista y de pronto el precio rompe la línea de tendencia, en ese momento tu stop loss ya debió haber tenido un mínimo de utilidad. Depende cuán disciplinados seamos en estar moviendo el stop loss. Si no lo somos, te recomiendo el trailing stop. En algunas ocasiones se va a meter al canal, en otras se va a alejar un poco de la línea de tendencia, pero va a estar subiendo automáticamente de acuerdo al avance de los pips que vaya teniendo el precio, de acuerdo a la configuración que tú le hayas puesto al trailing stop. Si le dices cada que el precio avance 3 pips, sube mi stop loss, tal parámetro lo va a ir haciendo de forma automática. Dicho esto, vamos a revisar esta presentación. Héctor, yo te mando
los libros que he recomendado en esta presentación, sobre todo los de Al Brooks y demás. Primero Dios, los veo el martes para que veamos a fondo los patrones de continuidad. Es uno de mis webinars favoritos. O sea, no sabes. Miren, a Warren Buffett le dicen el oráculo de Omaha, porque lo que dice se cumple. El Señor, tal vez a manera de ilusionista, no es que tenga poderes extrasensoriales. El Señor hace su tarea. Su equipo hace su tarea y detecta patrones, de los cuales, después de cierta conjugación, cierta constelación, como pudieran ser las ondas de Elliot, sabes que después de un cierto movimiento va a venir otro. Y de pronto resulta que se logra y todo el mundo, ¡ah, qué bárbaro! Tú ves a este señor así con cara de gurú. No, lo ves. Es más, hasta donde he podido leer un poquito de su historia, el señor se para en un McDonald's, se come su hamburguesa, se sube otra vez a su limusina. Si estuviera aquí en México, traería un ejército de guaruras. Este, de lo más, pero él, tranquilo. O sea, entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Que si hacemos nuestra tarea, podemos tener mejores resultados. La ventaja la tienes antes de colocar la posición. Haz tu tarea de acuerdo a tu protocolo de acción y reacción. Cuando veas señales de entrada, entras. Cuando tengas señales de salida, sales. El hombro, cabeza, hombro te marca señales de entrada, de salida y señales de entrada en corto, la mejor después del fallo de la oscilación, en una entrada agresiva, en una entrada conservadora después de la ruptura del último soporte en el caso de una reversión de alcista a bajista. Órale. Eh, Les mando un fuerte abrazo a todos. Saludos. Excelente día y estamos en contacto. Chao, chao.